Gracias por seguir conectados a la señal de EBTV. Nosotros seguimos revisando las informaciones más destacadas del día y por supuesto llamó la atención el avión de transporte de la CIA que aterrizó en Maiquetía. Y esto lo vemos en la página de La Patilla. Dice, para descargar material logístico. El avión de transporte estadounidense LM-100 Hércules, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, volvió a Venezuela en la mañana de este viernes para descargar material logístico en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira. Según datos del rastreador digital Flyradar 24, el avión matrícula N139RB, suscrito a la empresa Palace Aviation, despegó desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico. El pasado sábado 17 de enero, otro avión vinculado a la CIA, matrícula N96MG, había realizado una visita express en el terminal Rampa 4 de Maiquetía. Por esos días, el director de la CIA, John Ripley, se reunió en privado con Delcy Rodríguez. Ahora habría que ver si le están montando la oficinita al lado de la de Delcy. Esta nueva visita se produce justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la reapertura del espacio aéreo, el cual había sido restringido parcialmente días antes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Asimismo, la administración de Trump presentó al chavismo para que el pasado jueves aprobara una reforma sustancial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que parece ser un nuevo hito en la apertura comercial de Caracas ante el mundo, siempre bajo la supervisión de Washington. Me encantaría saber qué piensa el chavismo duro, el chavismo originario, Iris Varela, personas como Diosdado Cabello sobre el tema de la CIA en Venezuela o las órdenes recibidas por Washington. Nosotros seguimos avanzando. El embajador ruso en la ONU insiste en el tema de la traición en Venezuela. Esto lo vemos en el portal del Pitazo. Asegura que Rusia descarta que en Cuba haya desleales como en Venezuela, donde el embajador Vasil Nevencia, altos funcionarios sancionaron a Maduro. El embajador ruso ante la ONU descartó que en Cuba haya traidores que colaboren con Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. ¿Verdad, Delcy? En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente, dijo Nevencia en declaraciones a la televisión rusa. Añadió, ese numerito no funcionará en Cuba. Maduro, cuya liberación es demandada por Moscú, era el principal aliado del Kremlin en América Latina, donde Cuba ocuparía el segundo lugar. Con todo, el presidente ruso Vladimir Putin, que recibió a Maduro en el Kremlin en mayo de 2025, se ha cuidado mucho de criticar abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto no ha dado ninguna luces ni señales de apoyo a Nicolás Maduro, ni ha pedido su regreso, ni que lo liberen, ni que dejen el secuestro, ni nada por el estilo. El gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a todo el país que venda o suministre petróleo a la isla al considerar que constituye una amenaza inusual. Habría que ver entonces si estamos de verdad a las puertas, como dicen algunos analistas, de la debacle del régimen castrocomunista impuesto hace más de 60 años. En todo caso, sí es cierto que han anunciado pues el aumento de los aranceles a personas que colaboren con la entrega de petróleo a Cuba, y sinceramente se ve las imágenes hasta este momento de cómo está la isla a oscuras, completamente colapsada. Nosotros seguimos, déjenme escuchar el audio con ustedes sobre el embajador ruso, parte de la entrevista que daría a la televisión rusa. Раньше американцы, когда они наводили порядок на своем заднем дворе, как они говорили, в Панаме, Никарагуа, они хотя бы обосновывали это какими-то демократизаторскими consignas democráticas, con el deseo de liberar al pueblo de la dictadura. Ahora todo es muy sencillo, dice, recursos e influencia, como ocurrió en Venezuela. En Venezuela, sin duda, hubo se habla de ello abiertamente. Parte de los altos funcionarios deben ser las pilas, está prendida. Yo no la he tocado. Ту риторику они используют в отношении Кубы, это больше пока риторика, потому что на Кубе легкой прогулки не будет, если они захотят повторить нечто подобное, что случилось в Венесуэле. Раньше американцы, когда они наводили порядок на своем заднем дворе, как они говорили, в Панаме, Никарагуа,
Seguimos revisando parte de las informaciones que han sido destacadas y hace minutos Manuel Rincón habría publicado en su cuenta de X un reportaje que habrían puesto en Informe Orwell y lo vemos en su cuenta. Dice: Delcy y Jorge Rodríguez no están reformando el chavismo, están certificando su derrota ideológica. El legado de Chávez queda reducido a retórica vacía mientras la dictadura adopta un esquema petrolero más cercano al que combatió durante décadas. La reforma de 2026 no solo desmonta el modelo petrolero chavista, expone su fracaso. Tras más de 20 años de estatismo, la producción colapsó, PDVSA quedó destruida y el régimen se ve obligado a aplicar exactamente lo que prometió no hacer. Nota que les recomendamos leer porque tiene datos interesantes. También vemos la reacción precisamente de una de las principales periodistas que es aliada al régimen de Nicolás Maduro y principalmente era vocera pues de todo lo que da las acciones de Hugo Chávez Frías, Madeleine García de Telesur. Ella publica: presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que el espacio aéreo comercial sobre Venezuela se reabrirá. Ahora los chavistas están enalteciendo las acciones de Estados Unidos, ya se olvidaron de Maduro y los traidores y todo aquel que haya hecho algún movimiento para sacar a Maduro del país y dejar a Delcy. Ella dice: luego de sostener una conversación telefónica con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la decisión. Le hablé a la presidenta de Venezuela, le informé que abriríamos el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Muy pronto los ciudadanos podrán viajar y ya efectivamente se abrió este espacio aéreo. Pero bueno, quería destacar esta nota precisamente por el hecho de cómo han cambiado las cosas en tan solo unos días después del 3 de enero. El escenario es completamente diferente. También Jorge Rodríguez habló después de su salida de la Asamblea Nacional precisamente sobre la ley de hidrocarburos en la que se entrega pues el control del petróleo venezolano a Estados Unidos completamente. Dice: la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos permitirá hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de petróleo. Son mecanismos que ya están probados y han resultado ser muy exitosos. Vamos a escuchar un pedacito nada más y... ¿Siente que nos puede decir Hoy es un día histórico para nuestra república, para nuestro pueblo, para la industria petrolera venezolana, para los miles de trabajadoras y trabajadores que han logrado, en medio de las adversidades, mantener en alto la fuerza de nuestra industria petrolera, y hoy hemos aprobado la reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos, con el mantenimiento absoluto de los principios de soberanía y los principios de independencia establecidos en nuestra Constitución y establecidos en lo que respecta a la propiedad que la República tiene de sus yacimientos petroleros, de sus recursos naturales. Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de hidrocarburos. Bueno, lo veían como orgullosamente anunciaba la entrega total pues del petróleo venezolano. Nosotros hacemos una nueva pausa, en la próxima parte seguimos con más.